Inmerso en la mitad de abundantes bosques y cerros se encuentra uno de los lugares más bellos de Chile. La región de la Araucanía es sinónimo de vida. Animales coexisten con anchas praderas que, con el caer de la lluvia, tiñen sus pastos de un verde intenso que hace de este lugar una combinación geográfica perfecta para el trabajo de la tierra y la cría de animales. Por otro lado, se encuentra su capital, Temuco. Su ruido y movimiento urbano difiere con el ambiente rural que rodea la zona. Este escenario convive con la heterogeneidad de las cerca de 1 millón de personas que habitan en la región, donde 1/3 pertenece a la etnia mapuche. Sin embargo, la riqueza natural y cultural de la zona contrasta con sus altos índices de pobreza. Hoy, la Araucanía es la región más pobre de Chile. En este contexto y en la quietud aparente de su entorno se esconde una de las problemáticas más grandes a nivel país. Un conflicto con distintas aristas y que producto del centralismo poco se conoce. Nos referimos al llamado conflicto mapuche. El mar tiene tu faz y el viento trae tu voz. Y aunque me Tefa insinta y mapu, feikan y alguien. Mi nombre es Mercedes Virginia Canibullán Curín. Yo vivo en la comunidad Martín Curihuinca, Alacha, y soy la presidenta de la comunidad. Nosotros somos pacíficos y ahí estamos esperando. Ya esperamos como 16, 17 años más o menos. La comunidad que tienen violencia, le compran. Y la comunidad que están en pasivo, no. La denuncia de Mercedes Cañullán es el reflejo de uno de los tantos problemas que tienen relación con el llamado conflicto mapuche. Aspectos sociales, culturales, políticos y la violencia que ha ido año a año en aumento han transformado este tema en uno de los más preocupantes para el país. El pueblo araucano, propietarios, diferentes gremios y habitantes de la región esgrimen sus razones para justificar el derecho del territorio en disputa. Estos argumentos, a pesar de que en la práctica son completamente distintos, terminan por señalar a un solo culpable. Los dardos apuntan hacia la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entidad encargada, entre otras funciones, de la compra de tierra para las comunidades nativas de la zona. La CONADI es indicada como la causante del clima de violencia en la región, al privilegiar la compra de tierras para comunidades violentas en desmedro de las pacíficas. De esta manera, la corporación, que tiene como objetivo promover, conservar y reconocer el aporte de las culturas ancestrales, ha ido agravando el denominado conflicto mapuche, hecho que comenzó hace siglos atrás. En 1541 llega Pedro de Valdivia, creando la Capitanía de Chile perteneciente al Virreinato del Perú. En su misión de conquista se encontró con el pueblo mapuche que habitaba entre los ríos Itate y Tolten, los que ejercieron una gran defensa de sus tierras. En 1546, en la batalla de Quilicura, se dio inicio a la Guerra de Arauco entre mapuches y españoles, conflicto donde hasta hoy no existe un consenso sobre cuándo finalizó. En 1862, ya creado el Estado de Chile, Cornelio Saavedra comenzó la ocupación de la Araucanía. Esta campaña finalizó con la derrota de los pueblos indígenas, comenzando la ocupación de sus tierras por chilenos y colonos. En 1866 se dictó una ley que creó la Comisión Radicadora de Indígenas. Su objetivo fue entregar terrenos comunitarios a distintas familias mapuches, naciendo así el término de comunero. Estos títulos territoriales se conocen como títulos de merced y se entregaron 2.918. Esta ley estableció los llamados sitios baldíos, tierras que no tenían dueños. Estas pasaron a ser propiedad del Estado y fueron destinadas a ser subastadas, lo que dio origen a la gran mayoría de títulos de dominio que hoy existen en la zona. A partir de este momento, el pueblo mapuche fue perdiendo parte de estos territorios. Las principales causas fueron la venta de propiedades, engaños, corridas de cerco o desocupación del terreno. En 1993, y para intentar solucionar esta situación, se promulga la Ley 19.253, conocida como la Ley Indígena. El espíritu de esta ley es devolver al pueblo mapuche las tierras que perdieron sus antepasados entre 1866 y 1993, es decir, el Estado se hace cargo de la pérdida parcial de los títulos de merced. De esta manera, a través del tiempo se fue gestando el origen del conflicto y la creación de la CONADI, organización que cuenta con el respaldo del gobierno y una gran cantidad de dinero otorgado a través de la ley de presupuesto. Un ejemplo de aquello son los 79.000 millones de pesos destinados para el Fondo de Compra de Tierras que beneficiarán a las comunidades indígenas este año. Sin embargo,
será la CONADI quien, mediante los procesos establecidos por la ley indígena, determinará qué comunidad recibirá este beneficio. La CONADI puede entregar terrenos a comunidades indígenas bajo dos métodos. La primera es mediante el subsidio de tierras bajo el artículo 20A. La segunda es bajo la compra de tierras por reivindicación establecido en el artículo 20B. Hoy, este es el método más problemático en la región de la Araucanía. Para ser beneficiado por el artículo 20B es necesario formar una comunidad indígena con un mínimo de 10 personas que pertenezcan a una misma etnia. Luego de la formación de esta comunidad se requiere un certificado de aplicabilidad, el que señala que se cumplen con las condiciones exigidas por la ley para la compra de tierras. Con estos antecedentes, CONADI hace un estudio social, ocupacional y jurídico, el cual determina cuál es la superficie donde vive actualmente esta comunidad, el que se compara con la superficie que tiene el título de merced entregado. Si la comunidad tiene una superficie menor a la entregada en 1866, entonces la CONADI entrega un documento con la superficie en desmedro, es decir, cuánto terreno le debe comprar el Estado de Chile. La comunidad Martín Curihuinca Lacha, de la cual la señora Mercedes es presidenta, recibió la aplicabilidad en 2008 y la promesa de 270 hectáreas de desmedro. Desde ese momento, la comunidad quedó con estatus de beneficiario para recibir un terreno, pero hasta la fecha no han recibido noticias desde la CONADI y ven como a otras comunidades violentas sí les han entregado tierras. La molestia ha traspasado generaciones y los jóvenes de la comunidad lo hacen sentir. Da rabia, impotencia, que salgan comunidades otras favorecidas y acá esperando años. Años, eso es lo que molesta. Para la Multigremial de la Araucanía, organización que se encarga de defender los derechos de los sectores productivos de la zona, la molestia, como lo transmiten las comunidades, es causa de una irregularidad. Así lo hace sentir Gastón Caminondo, vicepresidente de la entidad. Hoy día la irregularidad mayor es que se premia la violencia. Hoy día, si una comunidad es pacífica, no tiene las mismas posibilidades o la misma rapidez para que se le entregue tierra a aquella que, por ejemplo, comete actos de violencia. Visión que es compartida por los consejeros nacionales del pueblo mapuche ante la CONADI. Parece que aquí en Chile hay un término que se llama guagua que llora no mama, parece que ese término se le traspasó al pueblo mapuche y hoy día las comunidades que han ejercido tomas, han ejercido niveles de violencia, el Estado se les ha querido solucionar luego para sacarse un problema encima. Las comunidades han ido quedando y aparecen unas otras comunidades que tienen el mismo derecho que le compren tierra, porque yo no estoy colocando en cuestionamiento eso, pero de repente presionan más, hacen movilización o cualquier cosa y resulta que la CONADI 2x3 le compra a esas comunidades. El Parlamento Mapuche Coya, que en mapudungún significa diálogo, se ha encargado durante años de encontrar soluciones pacíficas al conflicto que azota a la región de la Araucanía, y el vocero de esta entidad es crítico a la hora de analizar el actuar de los gobiernos a través de los años. El tema de la presión y la violencia está institucionalizado y eso el Estado lo sabe. Que ahora una autoridad no lo quiera reconocer aquí, ese es otro cuento. Pero en esta región no se mueve nada si no hay violencia, si no hay presión. Porque el Estado dio la primera señal. ¿Y cuál fue esa? Es que hubo comunidad que se levantó y le compró tierra. El caso de la señora Mercedes es una cara de cómo la violencia actúa de manera indirecta en el conflicto, pero no solo las comunidades pacíficas se ven afectadas, también los propietarios de terrenos y agricultores que se han negado a vender sus tierras a la CONADI. A 100 kilómetros de Temuco se encuentra la localidad de Pidima, inserta en la mitad de la comuna de Ercilla, la zona más violenta de la región de la Araucanía. Aquí se encuentra el Fundo Centenario, donde su dueño, Juan de Dios Fuentes, se ha negado constantemente a vender su propiedad. Actualmente, y luego de numerosos ataques y amenazas, la casa de la familia Fuentes cuenta con protección policial. Sin embargo, esto no ha sido garantía para poder vivir en paz. A nosotros habitualmente nos amenazan de muerte, nos amenazan a mis hijas, mis hermanos también sufren amenazas en todos lados, asedio a través de Facebook, a través de hecho, recibo mensajes en el teléfono de diverso calibre y con amenazas serias. En diciembre de 2013, Juan de Dios Fuentes vivió uno de los ataques más violentos de los últimos años, pero esta vez las balas alcanzaron la casa donde dormía su esposa y sus 2 hijas. Esto fue un enfrentamiento pero grande. Entraron más de 150 comuneros disparándonos por muchas partes. ¿Y cuál es la característica o la particularidad de este tiro, a diferencia de los otros que en general recibió la casa y recibimos todo? Es que este es un fusil, según puedo establecer Carabineros, este es un fusil de guerra.
con un calibre de alto poder, digamos, ¿no? Que efectivamente nosotros vimos esas armas ese día, pero no tenían, al parecer no tenían las municiones. Entonces pudieron disparar 3 tiros de este tipo. Los 3 pegaron aquí a la casa y esto fue a mucha distancia, estamos hablando de más de 1000 metros. De manera que tiene un alto poder destructivo y por eso quisimos dejarlo de testimonio. Cuando partió todo esto teníamos que... Era como bien impresionante lo que pasaba, digamos, cuando llegaban gallos disparando, era una cosa así como del oeste, de película del oeste, digamos. Entonces tuvimos que improvisar rápidamente situaciones, por ejemplo, clausurar las puertas laterales del galpón, porque todo esto que tuve aquí son impactos que llegaban mientras estábamos dentro. Todos estos son impactos de bala, 22 en particular, muchos de perdigones. Estos son todos de impactos de tiros del 22. ¿Está detrás de la puerta? Claro. Entonces nosotros tuvimos que de alguna manera... Este es un galpón viejo, no tiene mucho valor, pero en el fondo todas estas peladuras son de escopeta, son tiros de escopeta. Mira, acá están los impactos de... Ahí están los perdigones todavía adentro. Ahí están los perdigones. Y tuvimos que de alguna manera, como nos protegíamos aquí, hubo que cortar estas latas para poder nosotros también con carabineros defendernos y disparar desde adentro. Entonces con eso mirábamos y disparábamos desde adentro y aquí llegaban todos los impactos de los tiros. Los ataques al campo de los Fuentes son difíciles de predecir, tanto es así que mientras recorríamos la propiedad, Juan de Dios es alertado de un posible ataque mediante mensaje de texto. Van camionetas con banderas de color azul y color negro, describen las camionetas, dan las patentes, va un jeep color militar, dan la marca, que empieza con patente F y una camioneta luz doble cabina blanca. De ahí llegan directo a Pidima, ojo porque son violentos. Para Juan de Dios, los constantes ataques hacia su familia radica específicamente en el actuar sistemático de los gobiernos que, a través de la CONADI, amparan la compra a comunidades violentas. Y esto es exactamente lo mismo que un niño, o sea, si un niño hace un berrinche por un dulce, lo peor que tú puedes hacer es comprarle el dulce y entregárselo. Acá al Estado los niños hacen el berrinche, se toman el aeropuerto, voy a poner un ejemplo, o atacan este campo, queman todo lo que pillan, disparan, hacen lo que se les antoja, matan a un carabinero despiadadamente. Y el Estado, ¿qué hace para solucionar el problema? Llegan los gobernadores, los intendentes de todos los sectores, ¿no es cierto?, que han existido y le dicen, ya, pero espérenos, ahí le vamos a comprar un campo. Y le empiezan a buscar campo y hoy día es el premio absoluto a la violencia. No ha habido todavía una autoridad, un gobierno que entienda que hoy día el mecanismo de venta es la violencia. La transversalidad de los hechos se ha transformado en un problema para los damnificados de este conflicto. Los distintos gobiernos, independientes del lado político, han actuado de la misma manera, tanto para representantes de los gremios productivos de la zona, como para dirigentes de las comunidades mapuches que aún esperan la compra de tierras. Es que en la CONADI no trabajan muy bien. Yo creo que cualquier gobierno que entre es lo mismo. Da lo mismo el gobierno de Piñera, el gobierno de Lago, el gobierno de Frey, de Elwin y de Bachelet. La CONADI se ha mantenido, yo diría que durante todos los gobiernos, con las mismas personas, en un 90% diría yo, y a nadie le conviene investigar porque esto es absolutamente transversal. Lo que se hace mal, se ha hecho mal y se sigue haciendo mal, la verdad las cosas que da lo mismo el color político del gobierno. Las críticas apuntan a que nunca ha existido un orden de priorización para la compra a comunidades, nunca se estableció una lista que pudiera priorizar por méritos a quién se le debía comprar tierras, por ende, el gobierno de turno tendría toda la autoridad para decidir a quién se le compraría primero. Esto ha provocado que los distintos gobiernos se dan constantemente ante comunidades que ejercen presión, independiente de la antigüedad de su aplicabilidad o si reunía criterios objetivos que hacen meritoria la compra en desmedro de otra comunidad, hecho que desde la administración de Sebastián Piñera aseguran que lograron cambiar. Cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos 5 listas, 550 comunidades en listas, pero las listas, al revisarlas, había una que se llamaba 308. Vamos viendo quiénes de esas 308 comunidades que estaban en esa lista tenían realmente un derecho que había sido por resolución y que se habían estudiado los títulos de merced. Nos encontramos con que eran 147. Tuvimos que decirle a las otros saldos de 160, señores, no hay derecho, usted no tiene adquirido. Después había una lista que había hecho los consejeros nacionales de la CONADI por hechos especiales. También analizarla, si realmente había un amparo legal de eso, luego revisar los compromisos de Iragallo, que dejó compromisos sembrados por todos lados y cartas firmadas por un ministro de Estado. Bueno, ordenamos la casa. De esta manera, el exintendente asegura que este fue el primer paso para crear un orden de priorización que acabara con la entrega arbitraria a las comunidades que poseían la aplicabilidad. El gobierno nuestro, ¿cierto?, ya
al transcurrir un año y medio, se hizo un ordenamiento de las comunidades que se lograron ordenar, que eran 156, y esas se ordenaron de la 1 a la 156 por criterio que se establecieron con los consejeros de la CONADI. Se establecieron criterios, por ejemplo, de cercanía al vertedero, de la antigüedad que efectivamente llevaban ya con el derecho, de número de familia, etcétera, y esos criterios hicieron un orden. La creación de estos criterios, que por primera vez reunían los requisitos planteados por los consejeros de CONADI, es verificado por una de las personas que estuvo en dicha mesa de trabajo en 2012. Se establecieron criterios en los cuales se contemplaba, por ejemplo, el respaldo a comunidades de la costa que estaban con problemas por las marejadas. Una cuestión bastante objetiva. Algunas comunidades con problemas ambientales, problemas con desastres naturales, etcétera, por antigüedad en la solicitud y en la aplicabilidad. Frente a esos criterios se le entregaron finalmente el resultado del trabajo al director nacional y fue Retamal quien instala un listado. Esta medida apuntaba a ser la solución para tantos casos como el de la señora Mercedes, y si bien existió dicho documento, en la práctica nunca se respetó el orden de priorización, ya sea en el último año de gobierno de Sebastián Piñera o en lo que va de la administración de Michelle Bachelet, repitiendo así las malas prácticas que se llevan a cabo desde la creación de la ley indígena en 1993. Desde que se creó la lista de priorización, CONADI ha entregado tierras a 52 comunidades distintas. De aquellas 52, solo 16 aparecen en la lista de prioridad elaborada por CONADI. Pero los números son aún más alarmantes. De las 52 beneficiadas, 9 de ellas ejercieron algún método de presión ante la CONADI, ya sea con toma de terrenos, amenazas a esta entidad, ocupación de recintos públicos, quema de casas o vehículos. Sin embargo, el director nacional de CONADI, Alberto Pizarro, niega estos hechos. Nosotros hemos sido bastante claros de que nosotros no vamos a ceder a medidas de presión. De hecho, todos los procesos que nosotros hemos cerrado ha sido por la vía del diálogo con comunidades absolutamente pacíficas. Y eso es lo que quiero recalcar. Muchas veces se mencionan hechos muy puntuales, muy aislados, pero la generalidad de las comunidades trabaja por la vía del diálogo con la CONADI. Pero hay casos que dicen lo contrario. Algunos de ellos son la compra a la comunidad Temucuicui, una de las más violentas de la región y que hoy ocupa gran parte de la zona de Ercilla, o la comunidad Liempi-Colipi, que se tomó el fondo Santa Filomena en Curacautín y luego se le compró otro campo en la misma localidad, o el bullado caso de la comunidad Fermín Manquilef, que luego de tomarse el aeropuerto en varias oportunidades fue beneficiado con una compra de $18 millones, gastando 1/3 del presupuesto anual que posee CONADI para la compra de tierras durante 2015. Este año también saltó el tema del aeropuerto, de Menige Cero. Sí, pero eso se le ha dado un cariz que en realidad no corresponde a la realidad, porque ellos llevan con demandas de hace mucho tiempo. Tienen demandas del 2006, 2009, son bastante antiguas. Lo que pasa es que por distintos motivos, muchas veces presupuestarios, se fueron dilatando sus demandas, ¿ya? Y no se fueron abordando en su debido momento. A pesar de las explicaciones del director de CONADI, existen comunidades como la Martín Curihuín Calacha que también poseen aplicabilidad desde 2008 y que CONADI no ha tenido acercamientos, aun cuando los mismos propietarios del terreno que exigen se han mostrado dispuestos a vender. Y si volvemos a la lista de priorización que elaboró CONADI en 2012, de las 10 comunidades que lideran el listado, solo 2 de ellas han recibido la compra de tierras. Ahí hay que tener ojo con esa lista, porque si tú haces un análisis de esas comunidades, muchas de ellas ya cerraron su proceso el año pasado y este año. Efectivamente, pero de repente no se cumple el orden de prelación exacto, por lo que yo te contaba. De repente una que está en el número 15 y no en el 1 pudo cerrar su proceso mucho antes y cerró antes nada más. Pero no quiere decir que la 1 no esté en proceso. ¿Te das cuenta? Entonces todas tienen en cierta medida procesos adelantados, pero que van más rápido, más lento, dependiendo de los distintos factores que yo te comentaba. La comunidad Madigüe, actualmente novena en la lista de priorización de la CONADI, acusa que a la fecha aún la entidad gubernamental no se ha acercado a negociar la compra con el propietario del terreno que demandan, a pesar de que éste tiene la disposición a vender el predio. Para Domingo Colicoy, esto se debe a que a través de los años la comunidad no ha ejercido métodos de presión. Ocurre un llamado del gobierno de que hay que ser formal, hay que esperar los procesos administrativos, pero sin embargo siempre ha ocurrido aquello de que las comunidades que son más movilizadas, más organizadas, que presionan con más fuerza, son las que se les compran tierra.
Para todas estas comunidades, la solución debe ser lo antes posible. La compra de tierras, que se basa en su derecho ancestral, es la única forma de salir de la pobreza. Es por eso que rescatan la importancia de la tierra en cuanto al legado familiar y a la cual es destinada. Para trabajarlo, para los hijos, para nuestros hijos que tenemos. Que tengan un buen futuro para eso. Para mí y para nosotros la juventud es muy importante y es necesario. Yo no tengo tierra, no tengo dónde sembrar, tengo que salir afuera a la ciudad a buscar mi plata donde pueda alimentar a mi hijo. El tiempo pasa y se siguen produciendo los mismos problemas de siempre al interior de la CONADI. Comunidades como la Martín, Curihuinca, Lacha ven como a otras se les compra terrenos por ejercer presión, mientras para ellos la espera va agotando sus esperanzas. Mercedes recorre parte de las hectáreas que añora hace 16 años, tierras que espera que algún día pasen a formar parte de la comunidad. Ella lo sabe, quizás nunca pueda ver aquel momento, pero anhela que sus hijos reciban los frutos de su lucha pacífica. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado, a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana